Para esto tengo el placer de presentarles al doctor Jesús Manolo Ramos Gordillo. Él es médico internista, nefrólogo, con maestría en investigación clínica. Actualmente es coordinador médico del área de hemodiálisis del Grupo Ángeles. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenos días. Quisiera primero que nada agradecer al doctor Antonio González y a la doctora Sandra Elizondo la invitación a participar en este foro tan importante para todos nosotros, hablar de estos problemas de síndrome metabólico y la repercusión que existe en diferentes órganos en nuestra población. Primero que nada quiero recordar nada más rápidamente la definición del síndrome metabólico descrito por primera vez por el doctor Riven en 1988, el cual es un conjunto de alteraciones caracterizadas por obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, colesterol HDL bajo e hipertensión arterial. Todos estos componentes también se habían agrupado anteriormente como síndrome X y síndrome de resistencia a la insulina. También esta tabla es muy familiar para todos nosotros. Se han hecho diversos criterios para definirlo, de acuerdo al Programa Nacional de Educación del Colesterol, al ATP3 y a la Federación Internacional de Diabetes. Han surgido más nuevos, pero todavía son vigentes estos, donde hablamos de los diversos rasgos que componen el síndrome, tanto la obesidad abdominal en hombres con un diámetro mayor de 102 centímetros o 40 pulgadas, en mujeres mayor de 88 centímetros, valores o concentraciones de triglicéridos superiores a los 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL en hombres menor de 40 y de mujeres menor de 50, presión arterial más de 130/85 y una glucosa en ayuno mayor de 110. ¿Qué evidencias hay para demostrar la relación o la asociación del síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica? Antes de pasar estos datos, quisiera yo decirles que ustedes saben que la insuficiencia renal crónica en el mundo y más en países en vías de desarrollo como el nuestro es un problema de salud pública, como todos sabemos, y que este problema de salud pública está fuertemente influenciado por estos trastornos del síndrome metabólico, de la diabetes mellitus, el poco control, la prevención y el tratamiento, y que si no hacemos nada y no tomamos conciencia para mejorar esto, va a ser difícil en los próximos años poder atender este problema. Quiero mostrarles este estudio. Es un estudio muy grande, reportado en 2006, donde se incluyeron 320,000 adultos voluntarios y fueron evaluados en cuanto a peso y talla, entre otras variables. Básicamente, la variable de desenlace fue el identificar el desarrollo de enfermedad renal crónica mediante la búsqueda sistemática de una base de datos muy grande que tiene Estados Unidos hasta el año 2000, entonces imagínense el tiempo de seguimiento. Se analizaron todos los resultados mediante aplicación de modelos estadísticos de regresión de Cox para variables explicatorias, y se encontró que 1,470 pacientes tuvieron enfermedad renal crónica durante casi 9 millones de personas año de seguimiento. Vean ustedes la gráfica. Aquí tenemos, acá tenemos los riesgos relativos y acá tenemos estratificado de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces aquí tenemos sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y vean ustedes los índices de riesgo para desarrollo de enfermedad crónica de acuerdo a esta estratificación, que van desde el 1.3, 1.57, 3.57, 6.12 y 7.07 veces riesgo incrementado para desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces está claro en un estudio muy grande, de largo tiempo de seguimiento en adultos sanos, que solamente la variable índice de masa corporal explica
el desarrollo de la enfermedad renal crónica. En el estudio de Curela, esto ya es para pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica, en donde se estudiaron 10,000 pacientes y un seguimiento de 9 años, y se clasificó de acuerdo al número de rasgos que tenían los pacientes, desde los que no tenían antecedentes o relación con el síndrome metabólico, ninguna característica, hasta el que tenía los cinco rasgos. Y también vemos que existe un riesgo incrementado a adquirir o a desarrollar la enfermedad renal crónica, o a tenerla, mejor dicho, conforme van aumentando el número de rasgos de los sujetos, aumenta ese riesgo. Y esto fue estadísticamente significativo de acuerdo a los intervalos de confianza que se muestran aquí. Esta diapositiva es muy importante, que quise traerla. Aquí voy a hablar un poco de un estudio de investigación básica de Gersh, en donde él desarrolló un modelo de insuficiencia renal crónica en ratas, de tal manera que es un modelo que se llama de 5/6, donde se les quita 5 partes de un riñón, de tal manera que las ratas desarrollan pues una insuficiencia renal. Después de ello, las alimentó con una dieta normal, con dextrosa y con fructosa. Y vean ustedes, el grupo de abajo, las ratas que fueron alimentadas con fructosa desarrollaron más hipertrigliceridemia, mayores niveles de colesterol, mayor niveles de insulina, proteinuria significativa comparado con los dos grupos analizados contra dextrosa y los de dieta normal, y disminución de la función renal. Entonces, esto es importante porque, bueno, la fructosa no es componente básico y principal de las bebidas endulzadas, de los refrescos, ¿no? No estoy diciendo que los refrescos sean causa de insuficiencia renal, simplemente que ahí se sugiere que la fructosa puede agravar o aparecer rasgos del síndrome metabólico de manera experimental. Actualmente están corriéndose estudios en sujetos, ¿no? Volviendo a estudios clínicos, también en enfermedad renal crónica, vemos que a mayor índice de masa corporal, bueno, pues en los pacientes sin insuficiencia renal crónica y con insuficiencia renal crónica, en ambos grupos se aumenta la frecuencia de la aparición del síndrome metabólico. Voy a dedicar unos pocos minutos a hablar de adiponectina y enfermedad renal crónica. Esta es una hormona, entre comillas, buena, producida por los adipocitos. En estudios experimentales se ha observado que hay disminución cuando hay resistencia a la insulina y en la inflamación, en la disfunción endotelial, etc. Cuando aumenta la grasa, la producción de adiponectina disminuye. Esto no lo olviden. Esta disminución en la producción se cree que juega un papel central en el síndrome metabólico. Sin embargo, los efectos de las concentraciones de esta hormona en los pacientes con enfermedad renal crónica son controversiales. Vean ustedes en esta gráfica, lo único que quiero que se lleven en mente es de que a mayor índice de masa corporal, como aquí arriba, las concentraciones de adiponectina van disminuyendo, ¿sí? En todas ellas es prácticamente lo mismo, en 3 estudios diferentes. Igual, si aumentamos esto está muy sensible. Igual, la adiponectina y su relación con la resistencia a la insulina en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. Aquí vemos que los pacientes, a medida que la adiponectina aumenta, el índice de resistencia a la insulina disminuye. Voy a saltar esta, está repetida. También
Se hicieron estudios en 2008, donde compararon pacientes con enfermedad renal crónica, que tenían enfermedad vascular, con este grupo, y los que no tenían enfermedad vascular. Y ven que los pacientes que no tenían enfermedad vascular tenían niveles más altos de adiponectina comparado con el grupo que sí tenía.